Cordial saludo para todos y para todas. Vamos a continuar con la fundamentación técnico-conceptual del uso de las normas APA e ICONTEC en lo que refiere a los aspectos técnicos a considerar en la presentación de referencias bibliográficas. En esta grabación vamos a revisar la norma técnica colombiana 6166 del 2016, la cual aborda el contenido, la forma y estructura de la presentación de las referencias bibliográficas. Esta norma recoge la información que se presentaba en dos anteriores normas, la 5613, que era la norma que se encargaba de presentar las referencias impresas, y la NTC 4490, donde se presentaba la información electrónica. Entonces, la norma 6166 recoge la información de estas dos fuentes y la presenta en una sola, la consolida en una sola norma. El objeto de esta norma es especificar los elementos para la construcción de las referencias bibliográficas consultadas para la elaboración, sustentación y argumentación de documentos académicos. Esta norma está dirigida hacia autores, editores, estudiantes, profesores, bibliotecarios, bibliógrafos y cualquier tipo de usuarios que deban hacer la presentación de las referencias en sus documentos escritos. Como trabajamos en la sesión anterior, entonces es importante que precisemos algunos términos propios de las normas para que tengamos una mejor comprensión de ellas. Entonces, lo primero es que, por ejemplo, en este caso, pues una base de datos se refiere al conjunto de registros relacionados y almacenados en forma electrónica de acuerdo con un modelo o esquema y a los que se puede acceder mediante el uso de un computador. Nosotros veíamos en la sesión anterior, en la grabación de la sesión anterior, cómo ingresar, por ejemplo, a las bases de datos de la universidad, en el caso puntual, para consultar la norma ICONTEC. La bibliografía, pues, es una relación alfabética de fuentes documentales que pueden tener un formato físico o electrónico, en las cuales los investigadores o las personas que elaboran un documento escrito se apoyan o se fundamentan. La cita bibliográfica, ya lo veíamos, esto es un extracto que se toma de un documento y en la cual pues implica establecer una indicación, ¿sí? Nos dice la norma que es un pasaje, párrafo, proposición o ideas que se extraen de la obra de un autor para corroborar, ampliar o completar lo expresado. La cita de la cita, esto es una cita que se hace de un autor que a su vez la toma de otro autor. Entonces, es posible que nosotros hayamos hecho la consulta de un documento y en ese documento el autor o los autores a su vez se apoyen en otros, ¿sí? Y es posible que en esos autores que estemos leyendo, pues entonces a su vez citen a otros. Entonces lo que no se puede presentar en un documento es una cita de la cita de la cita y así hasta el infinito. ¿Listo? Solamente se haría una sola cita de cita, es decir, la fuente que estamos revisando, si citan a otras personas, hasta allí lo podríamos dejar. ¿Okay? La cita directa o textual es una cita que se toma de forma textual, donde se extraen las partes de un documento con el propósito de argumentar o refutar las ideas y dar propiamente el reconocimiento de la autoría de estas ideas a un autor en particular. Una cita indirecta o intertextual, que también se conoce como parafraseo, en esta cita se hace mención de las ideas, proposiciones o comentarios que hace un autor, pero en las palabras de quien está escribiendo. Por otro lado, la fuente de información, pues aquí se consideran tanto los documentos electrónicos como físicos, ¿sí? Incluye revistas, libros, periódicos, informes científicos, pero también pueden ser documentos de la web como blogs, perfiles, foros, podcasts, videos, entre otros. Hay una particularidad, por ejemplo, en estas dos definiciones que he resaltado.
Veíamos, por ejemplo, en la norma anterior que una página pues, se define como cada una de las caras de una hoja. Sin embargo, como aquí estamos también trabajando o también trabajaríamos con información de la web, una página también se entiende como una eh, dirección web, ¿sí? Por otra parte, veíamos en la norma anterior, en la 1486, que la tesis se entiende como una investigación de tipo doctoral en la cual se sustenta y se defiende pues la misma. En este caso, la definición que nos da la norma de tesis hace referencia a que esta se distingue del axioma, es decir, una tesis diferente de un axioma, en el sentido de que este es universal y necesario, mientras que la tesis se establece temporalmente mientras esta es comprobada, soportada o corroborada. Y una vez que esta se demuestra, ¿sí? Se convierte en conclusión y esto puede adelantar eh, o puede sentar las bases para que se desarrollen posteriores inferencias o premisas que darían lugar a nuevas investigaciones. Bien, eso por el tema conceptual. Ahora entonces sí, adentrémonos en lo que tiene que ver con la presentación de las referencias bibliográficas. La norma establece estos 5 principios básicos para la elaboración de una referencia bibliográfica. Lo primero es que debe haber una información suficiente para identificar el material citado. Lo segundo es que se debe determinar el nivel de profundidad de la referencia. Esto significa que entre más información consignemos en la referencia, pues más precisa esta va a ser y más fácil se le va a presentar a las personas que quieran hacer la consulta para que puedan recuperar la información. El tercer principio es que los datos tomados deben ser desde las mismas fuentes consultadas. El cuarto principio es que cuando se trate de documentos en línea, estos deben incluir la ubicación, la versión utilizada y la fecha de consulta. Por último, la norma indica que se debe mantener la uniformidad de estilo, formato y esquema de puntuación. En cuanto a la presentación ya de las referencias bibliográficas, la norma establece pues, las siguientes recomendaciones. Primero es que toda referencia bibliográfica debe aparecer como parte de la bibliografía del documento. Es decir, documento que nosotros revisemos para la construcción de un texto, de un ensayo, de una monografía, de un artículo de investigación y demás, pues se debe incluir en la referencia. Esto lo que directamente nosotros consultemos. También nos indica que, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la ubicación, en donde se haría visible la referencia bibliográfica, nos indica que se debe presentar en el encabezamiento de un resumen o de un análisis crítico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando se están construyendo los antecedentes de investigación, una de las formas en las cuales se pueden presentar estos puede ser siendo el llamado a referencia, es decir, colocando toda la información allí de la referencia y luego haciendo la descripción. ¿Listo? O también nos dice que se puede presentar en la referencia bibliográfica el pie de página de una cita. Es decir, se escribe un documento de acuerdo con la investigación desarrollada por tales y tales, allí se coloca el llamado a pie de página y toda la información de la referencia pues se encontraría al final de la página en donde se hace el llamado o se incluye pues el número. Lo tercero es que se deben anotar todos los elementos bibliográficos que permitan identificar en forma clara y precisa la fuente consultada. Más adelante vamos a mirar que hay algunos requisitos necesarios y otros son complementarios que permiten hacer mucho más precisa la información de la referencia y o facilitan su consulta. También nos dice que las referencias bibliográficas se deben presentar en orden alfabético, ¿sí? Y que en el caso de que existan varias obras de un mismo autor, estas se ordenan alfabéticamente por el título. De igual forma nos dice que la entrada de un solo autor se debe escribir antes que la de dos o más autores con el mismo nombre. Es decir, si tenemos, por ejemplo, Paulo Pérez, ¿sí? Y Pablo Pérez y Juanita Pérez,
¿sí? Entonces primero se colocaría, se presentaría la información pues en ese orden. Las entradas con autores múltiples en las cuales el primer autor es el mismo deben ordenarse alfabéticamente por el título, ¿sí? Entonces el autor 1, ¿sí? Tiene una publicación en solitario, luego viene el autor 1 y el autor 2, seguiría en ese orden, luego el autor 1, el autor 2, el autor 3, seguiría en ese orden la otra referencia. Esto lo vamos a ver más adelante con ejemplos para que sea mucho más sencillo. De todas formas, la recomendación es directamente ir a la norma para mirar cómo se hace la presentación de una referencia cuando tiene un autor, dos autores, tres autores o más de estos autores. La otra recomendación que nos realiza la norma es que los autores corporativos se organizan alfabéticamente de acuerdo con la primera palabra del nombre. Entonces, en este caso, pues, norma técnica colombiana, Universidad del Valle, ¿sí? Entre otros, universidad tal. Otra recomendación es que si en la fuente consultada el nombre del autor inicia con un número arábigo o romano, estos se ordenan según la manera en la cual se escriben letras. Entonces, si por ejemplo es 5 y demás, pues entonces el número 5, por ejemplo, entonces la referencia se ubicaría en el conjunto de la letra C. En cuanto al orden de los elementos de una referencia, la norma indica que estos son los que usualmente se presentan, ¿sí? Los cuales se complementan y se ajustan dependiendo del tipo de referencia o de documento que se vaya a referenciar. Entonces, lo primero es el nombre del autor o de los autores, si esta información es disponible, porque se puede presentar el caso de que existan documentos, por ejemplo, anónimos, ¿sí? Aunque actualmente, por ejemplo, eh, pues por la gran cantidad de documentos que se publican, resulta sospechoso, por ejemplo, encontrar un documento actual que no tenga un responsable o una persona que asume la responsabilidad de lo que están escribiendo. Si se presenta ese caso, pues eso nos debe generar alguna sospecha y por eso la recomendación pues es ir directamente a las fuentes en las cuales podamos identificar puntualmente la información de la referencia. Lo segundo es el título, en este caso pues también si hay un subtítulo se debe incluir. Lo tercero es la denominación del medio, es decir, si el documento es impreso o si es electrónico. La edición, la información sobre la producción, que tiene que ver con el lugar y la editorial, la fecha, el título de la serie, si son publicaciones seriadas, la numeración dentro del documento también es importante, si se trata, por ejemplo, de un capítulo, de un artículo, entre otros aspectos. Los identificadores de la norma, como lo vamos a ver más adelante en la presentación de las normas jurídicas, la disponibilidad o el acceso a la información de la misma cuando se trata de documentos electrónicos y hay una información general adicional que va a ser ajustada dependiendo de cada uno de los tipos de referencias que se vayan a realizar. Entonces, el primero que nos presenta la norma son los libros y los folletos, ¿sí? Entonces, la información que debe contener este tipo de referencias es la que aparece allí, por lo menos, ¿sí? Entonces nos dice que se debe indicar el autor personal o institucional, que es la persona responsable de la publicación, el título de la misma, el subtítulo si hay, una responsabilidad subordinada, en este caso, pues si se llegase a presentar, por ejemplo, una delegación, entre otros, el número de edición, si es diferente a la primera, es decir, se colocaría esta información como la segunda edición, tercera edición, pero no aplicaría para la primera. El pie de imprenta, que hace referencia al lugar de publicación, el nombre de la editorial, el año de la publicación. También se debe incluir el tema de la paginación. En este caso, pues indica también allí el número de los volúmenes y los tomos. Recordemos que en la norma 1486
se indica que si un documento supera las 200 páginas, pues se debe presentar en un solo volumen. Después de las 200 páginas, pues harían parte de otro volumen. Se debe hacer una descripción del material acompañante, esto es opcional. Se debe indicar el tema de la colección o serie, si esta forma hace parte de alguno de ellos, como vamos a ver ahora en el ejemplo. Y por último, se debe indicar pues, el ISBN, que es un número de referencia internacional para identificar los libros impresos. Este es el ejemplo. Aquí los dos primeros elementos son los que nos presenta la norma. El tercero lo incluyo de manera personal. Entonces aquí tenemos que el primer apellido se presenta en mayúscula sostenida, seguida de una coma, primer nombre seguido del punto, ¿sí? El título del documento, punto. En este caso se incluye la información de la traducción que es elaborada por esta persona, punto. Se indica el tipo de edición, seguido del punto, la ciudad en donde se realiza la publicación, los dos puntos, el tipo de la editorial, coma, el año, y en este caso, pues el total de páginas del documento, ¿sí? Y también, por ejemplo, se indica que en este caso, pues este documento hace parte de una serie que es el número 12 y este es el número que lo identifica a nivel internacional, ¿sí? Como veíamos en la diapositiva anterior, pues había resaltado con un círculo de color rojo, pues el tema de la puntuación. Es importante que ustedes lo puedan tener allí en cuenta para que la puedan mm, transcribir o la puedan utilizar en el momento en que ustedes vayan a realizar la referenciación. El segundo ejemplo pues aplica de la misma manera y lo mismo pues en este otro caso. Luego vienen los capítulos o partes del libro que son escritos por un solo autor. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues indicaría el autor del el capítulo, el título del capítulo. En este caso se incluye la palabra en, que va antecedida de los dos, más bien que va seguida de los dos puntos, esto va subrayado. Seguiría el título del libro, el número de la edición, igual que sea diferente pues a la primera, la información de la pie de imprenta o el pie de impronta y también la paginación del capítulo. Aquí tenemos entonces dos ejemplos, en este caso pues sería autor 1 y autor 2. Este sería el título del capítulo en dos puntos subrayados, se colocaría el título del libro en el cual se encuentra. Esto es información complementaria, que es una memoria de este simposio, la ciudad en la cual se realiza el evento, se publica, el nombre de la editorial, el año y las páginas del capítulo. El otro ejemplo, que es esta ponencia que se presenta en un congreso, aquí va el autor 1, autor 2, autor 3, y autor 4, ese es el título del documento en dos puntos subrayados. Aquí aparecería entonces, en este caso, el autor del documento sería el Congreso, la responsabilidad de la publicación la asumiría el Congreso, se presenta en esta fecha. Esta es una palabra en el idioma Kogi para hacer referencia a, también yo lo consulto, a el tema de las cuentas, ¿sí? Este es el resto de la información de la referencia, ¿sí? Que se presenta en este sitio. Los organizadores, en este caso, del Congreso fueron esta agrupación, se realizó en el año 2010. Estas son las páginas de la ponencia y la identificación internacional del libro. En este otro caso, por ejemplo, se presentan los elementos que debe contener una referencia cuando es un capítulo o la parte de un libro, pero cuando el autor es diferente. Es decir, las personas encargadas de la publicación del libro son unas y quien escribe el capítulo o una parte del libro es otra.
Entonces incluye el autor del capítulo, el título del capítulo, esta misma información en 2 puntos, seguiría de los autores del libro, seguiría el título del libro, la numeración de la edición, el lugar de publicación y la paginación del capítulo. Aquí tenemos 2 ejemplos, ¿sí? Entonces, Siemens eh, sería el autor del capítulo, este sería el título del capítulo, esta persona sería la persona responsable, en este caso nos está diciendo que es de la edición. Una cosa es ser editor de un libro, otra cosa es ser compilador, allí hay un grado de responsabilidad diferente. Y el título del documento pues se llamaría de esta manera: Campos interdisciplinares, que se presenta en el marco de un congreso de esta área de conocimiento en esta ciudad, por esta editorial, en este año y en este número de página. ¿Listo? Aquí igual, en este caso, pues los responsables de la publicación es propiamente Turitec, que se presenta en este congreso, que se realiza en esta ciudad. En este caso, estas serían las personas encargadas de la publicación o la entidad encargada de la publicación en el año con las páginas que se indican.